Una joven humilde es humillada en una fiesta de lujo, sin imaginar que el dueño de la mansión, el hombre que la echó frente a todos, se convertiría en el amor que cambiaría su destino para siempre. El brillo de las luces, el sonido de las copas y los vestidos relucientes hacían que Sofía se sintiera fuera de lugar. Había entrado a esa fiesta no por invitación, sino porque trabajaba sirviendo bebidas. Nadie sabía que lo hacía para pagar la operación de su madre. Caminaba con la bandeja temblando entre los invitados hasta que tropezó sin querer con una mujer elegante, derramando vino sobre su vestido blanco. Un murmullo recorrió el salón, y la mujer, entre gritos, la llamó inútil y pobretona. Sofía intentó disculparse, pero su voz se quebró entre las risas crueles. Entonces, desde el fondo del salón, un hombre alto y de traje oscuro se acercó con paso firme. Todos callaron. Era Alejandro, el dueño de la mansión y uno de los empresarios más poderosos del país. La miró con frialdad y le dijo que se marchara, que no quería escándalos en su casa. Con los ojos llenos de lágrimas, Sofía bajó la mirada, sin imaginar que aquel hombre arrogante que la había echado sin piedad terminaría siendo el amor que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Alejandro intentó concentrarse en sus negocios, pero la imagen de aquella joven llorando en su mansión lo perseguía sin descanso. No entendía por qué le afectaba tanto. Había visto a cientos de personas pasar frente a él, pero ninguna mirada lo había conmovido así. Recordaba la mezcla de miedo y dignidad en los ojos de Sofía cuando se disculpó, aquella voz temblorosa que aún resonaba en su mente. Solo era una empleada, se repetía, intentando convencerse de que no importaba, pero algo dentro de él lo traicionaba. Mientras tanto, Sofía caminaba por las calles con el uniforme arrugado y el corazón hecho pedazos. Había perdido ese trabajo y no sabía cómo pagaría las medicinas de su madre. Esa noche, mientras servía café en un pequeño puesto callejero, vio detenerse un auto negro frente a ella. Era él. Alejandro bajó del vehículo con el rostro serio, pero en sus ojos había un brillo diferente. «No debí tratarte así», dijo, dejando escapar un suspiro. «Te debo una disculpa». Sofía lo miró incrédula, sin saber si debía huir o escucharlo. «No hace falta, señor. Usted no me debe nada», respondió con voz baja, intentando ocultar su orgullo herido. Pero en el fondo, algo le decía que aquel encuentro no era casualidad. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado. Alejandro se quedó observando cómo Sofía servía café con las manos manchadas por el trabajo, y por primera vez sintió vergüenza de su propio mundo. Había crecido rodeado de lujo, creyendo que el valor de una persona se medía por su apellido, pero en ella vio algo distinto, una fuerza silenciosa que lo desarmaba. Se acercó al pequeño puesto, pidió un café y lo sostuvo entre sus manos sin probarlo, solo para tener una excusa para quedarse. Sofía lo atendía con cautela, evitando su mirada, temiendo que su presencia atrajera murmullos o burlas. Él notó su incomodidad y trató de sonreír con sinceridad, algo poco común en él. Le preguntó por su madre, por su vida, y cada palabra que ella pronunciaba parecía derrumbar las paredes de su corazón. En un impulso, Alejandro sacó un billete para pagarle 10 veces más de lo que costaba el café, pero Sofía se negó, diciendo que no aceptaba caridad. Esa respuesta lo dejó sin palabras, acostumbrado a que todos quisieran algo de él. Fue entonces cuando comprendió que aquella mujer tenía una dignidad que no podía comprarse. La noche avanzó entre luces de autos y el aroma del café recién hecho, y aunque ninguno lo admitió, los dos sintieron que algo había cambiado. Cuando Alejandro se despidió, prometió regresar, y ella, sin mirarlo directamente, solo asintió con un leve movimiento. Esa simple promesa se convirtió en una esperanza silenciosa que acompañó a Sofía durante toda la noche, mientras él,
De regreso en su mansión, no dejaba de pensar en la sonrisa que había intentado ocultar bajo la timidez. Durante los días siguientes, Alejandro no pudo resistir la necesidad de volver al puesto de café. Cada visita era más larga que la anterior, y cada conversación lo acercaba más a una verdad que no quería aceptar. Se estaba enamorando. Sofía, aunque aún desconfiaba, comenzó a notar que detrás de su apariencia de hombre poderoso había alguien que la escuchaba de verdad. Él le preguntaba por su madre, por sus sueños, por esa vida sencilla que ella defendía con tanto orgullo. Sin que Sofía lo supiera, Alejandro había enviado discretamente a uno de sus médicos de confianza para atender a su madre y cubrir todos los gastos sin revelar su nombre. Quería ayudarla, pero temía que si lo descubría, ella se alejaría. Esa doble vida comenzó a afectarlo. En sus reuniones ya no hablaba con la misma seguridad, y sus socios notaban que algo lo distraía. Una noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde el balcón de su mansión, pensó en lo absurdo que resultaba todo. Él, un hombre acostumbrado al control, estaba siendo dominado por una mujer que vivía con lo justo. Al día siguiente volvió al puesto, pero no la encontró. El café estaba cerrado y un cartel escrito a mano decía «cerrado por enfermedad». Sintió un vacío inexplicable en el pecho y sin pensarlo pidió a su chofer que lo llevara a los barrios donde sabía que ella vivía. No sabía qué diría cuando la encontrara, solo sabía que no soportaría perderla sin haberle dicho cuánto le importaba. Alejandro llegó a la zona más humilde de la ciudad, un lugar donde las luces eran débiles y las calles estaban cubiertas de polvo. Preguntó por Sofía en las tiendas cercanas hasta que una vecina le indicó una pequeña casa de madera con techo oxidado. Tocó la puerta con cautela y fue recibido por una mujer mayor que apenas podía mantenerse en pie. Era la madre de Sofía. Con voz suave le contó que su hija había enfermado por el cansancio y el frío, que había trabajado de madrugada sin descanso para pagar los medicamentos. Alejandro la escuchó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento comprendió que toda su fortuna no valía nada comparada con el sacrificio de aquella joven. Subió las escaleras viejas hasta una habitación diminuta, donde Sofía dormía envuelta en una frazada. Su rostro pálido y sus labios agrietados le hicieron sentir culpa por no haber llegado antes. Se sentó a su lado y le tomó la mano con cuidado, observando las marcas del trabajo en sus dedos. Cuando ella despertó y lo vio, intentó incorporarse, confundida y avergonzada. Alejandro la detuvo con un gesto y le pidió que descansara. Le confesó que había sido él quien había enviado al médico, que no podía quedarse de brazos cruzados sabiendo lo que pasaba. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de entender por qué alguien como él se preocupaba tanto por alguien como ella. Él sonrió con una ternura que jamás había mostrado y le dijo que no sabía cómo había ocurrido, pero que no quería imaginar su vida sin verla sonreír. Sofía rompió en llanto, mezclando gratitud y miedo, mientras él prometía que se encargaría de todo, que no la dejaría sola nunca más. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, ambos comprendieron que el destino ya los había unido mucho antes de que se dieran cuenta, y que el amor verdadero no distingue entre pobreza ni riqueza, solo entre corazones capaces de sanar el uno al otro. Los días siguientes fueron un remanso de calma para Sofía y Alejandro. Él visitaba su casa cada tarde, llevando comida, medicinas y un poco de alegría al pequeño hogar. La madre de Sofía lo recibía con gratitud, aunque notaba en sus ojos algo más que simple bondad. Sofía, por su parte, comenzaba a sentirse diferente. Ya no lo veía como el hombre arrogante que la había humillado, sino como alguien que se esforzaba por comprenderla, por hacerla sentir valiosa. Sin embargo, el mundo de Alejandro
no tardó en darse cuenta de su ausencia. En su empresa comenzaron los rumores, y su socio principal, un hombre ambicioso llamado Ricardo, decidió seguirlo. Una tarde, lo vio salir del barrio humilde y no tardó en tomar fotos, decidido a usarlas para desacreditarlo. Mientras tanto, Sofía se debatía entre la felicidad de su cercanía y el miedo de que todo se desvaneciera. Sabía que no pertenecía a su mundo y que su amor, por más puro que fuera, sería juzgado. Alejandro, ajeno al peligro, le propuso que trabajara en una fundación que planeaba abrir para ayudar a mujeres trabajadoras, queriendo acercarla aún más a su vida. Ella aceptó con timidez, sin saber que al hacerlo se exponía a un entorno donde muchos la mirarían con desprecio. Cuando apareció por primera vez en la oficina, vestida con su ropa sencilla y una sonrisa nerviosa, las miradas se clavaron en ella como cuchillos. Nadie sabía quién era, pero todos sospechaban que algo especial la unía con el jefe. Y entre esas miradas, la más peligrosa fue la de Valeria, la exnovia de Alejandro, quien al verla comprendió que no permitiría que una mujer pobre se robara el corazón que alguna vez le perteneció. El primer día de Sofía en la fundación fue una mezcla de ilusión y nerviosismo. Quería demostrar que merecía estar allí por su trabajo y no por compasión. Pasó la mañana archivando documentos, ayudando en tareas administrativas y sonriendo a pesar de las miradas que la juzgaban en silencio. A la hora del almuerzo, Valeria apareció con su impecable traje y su perfume caro, caminando como si aún tuviera poder sobre todos. Se acercó a Sofía con una sonrisa falsa y comenzó a hacer preguntas disfrazadas de cortesía, buscando herir. Pronto la conversación se tornó incómoda, y Valeria, con voz alta, dejó caer la bomba frente a todos los presentes. Dijo que Sofía era solo una chica pobre, que se aprovechaba de la compasión de Alejandro, insinuando que había seducido al jefe para obtener beneficios. Las risas de algunos empleados llenaron la sala, y el rostro de Sofía se tornó rojo de vergüenza. Intentó explicarse, pero nadie quiso escucharla. En ese momento, Alejandro entró al salón, y el silencio se hizo inmediato. Observó la escena, vio las lágrimas contenidas en los ojos de Sofía y las sonrisas burlonas de los demás. Por un instante no supo qué hacer, y esa duda fue suficiente para que Sofía creyera que él también dudaba de ella. Con el corazón destrozado, dejó los papeles sobre el escritorio y salió corriendo del edificio, mientras Alejandro intentaba seguirla entre los murmullos y miradas de desprecio. Afuera, bajo la lluvia, Sofía caminó sin rumbo, sintiendo que su mundo se derrumbaba, convencida de que había cometido el error de creer que el amor podía borrar la distancia entre sus dos mundos. Alejandro pasó toda la noche buscándola sin éxito. Había recorrido las calles donde solía verla, preguntado a los vecinos y llamado a su madre, pero nadie sabía dónde estaba. No podía creer lo que había sucedido. Cada palabra de burla, cada mirada de desprecio en la oficina le pesaban como una culpa insoportable. En su mente, la imagen de Sofía bajo la lluvia lo atormentaba una y otra vez. Al día siguiente, Valeria apareció en su despacho fingiendo preocupación, pero su tono sarcástico la delató. Le insinuó que debía cuidar su reputación y alejarse de mujeres que no pertenecían a su nivel. Alejandro la miró con frialdad y le exigió la verdad. Después de presionarla, descubrió que había sido ella quien difundió los rumores y quien había manipulado a Ricardo para tomar las fotos con el único fin de destruir a Sofía. Su furia fue inmediata. Le gritó que nunca más se atreviera a usar su nombre y que no volvería a pisar su empresa. Valeria salió con el rostro pálido y el orgullo roto, mientras Alejandro tomaba su abrigo y salía decidido a enmendar su error.
Reunió a sus empleados en la sala principal y frente a todos les dijo que la única persona digna de respeto era aquella a la que habían humillado. Les contó quién era Sofía, cómo había trabajado por su madre enferma y cómo él mismo había aprendido de ella lo que significaba la verdadera nobleza. Algunos bajaron la cabeza avergonzados, otros no entendieron nada, pero a él ya no le importaba. Tomó su coche y condujo durante horas, revisando cada rincón donde recordaba haberla visto. Finalmente, la encontró sentada junto a un parque, con la mirada perdida y la ropa empapada. Se acercó lentamente, temiendo que ella huyera al verlo. Sofía levantó la vista y sus ojos reflejaron tristeza y cansancio. Alejandro se arrodilló frente a ella, sin importarle la gente ni la lluvia, y con voz temblorosa le pidió perdón. Le dijo que había sido un cobarde al no defenderla, que ahora entendía que el amor no se protege con silencio, sino con valor. Sofía lo escuchó en silencio, mientras las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia. No respondió de inmediato, pero en el fondo supo que aquel hombre, el mismo que un día la había humillado, ahora estaba dispuesto a perderlo todo por recuperarla. El silencio entre ellos duró varios segundos que parecieron eternos. Sofía miró a Alejandro con el corazón dividido entre el amor y el dolor. Quería creerle, pero aún sentía el peso de las humillaciones, las risas, las miradas que la hicieron sentir pequeña. Alejandro permanecía arrodillado, empapado, sin apartar la vista de ella. Le contó todo lo que había descubierto, cómo había despedido a Valeria y enfrentado a todos por su culpa. Le habló del vacío que sintió desde el momento en que se fue, de cómo nada tenía sentido sin verla. Sofía bajó la mirada, sin saber si las disculpas bastaban para reparar lo que se había roto. Le confesó que lo amaba, pero que el miedo seguía allí, recordándole que su mundo no era el mismo. Alejandro tomó sus manos y le prometió que no habría más burlas, que no habría más silencios, que esta vez hablaría por los dos. Ella sintió la sinceridad en su voz, pero también la inseguridad de quien lucha contra un destino injusto. En ese instante, una ráfaga de viento levantó hojas mojadas a su alrededor y algo en su interior se ablandó. Lo abrazó con fuerza, sin palabras, y en ese abrazo se derritió parte del rencor que la mantenía distante. Él la rodeó con ternura, sintiendo que recuperaba aquello que más temía perder. Luego la llevó a su casa, y durante horas hablaron como si el mundo no existiera. Alejandro le pidió que no volviera a esconderse, que lo acompañara a enfrentar a todos, que no permitiría que nadie más la hiciera sentir menos. Sofía, aún con lágrimas en los ojos, asintió, comprendiendo que el amor que habían construido era más fuerte que el miedo. Esa noche, bajo la tenue luz del amanecer, ambos entendieron que el perdón también puede ser una forma de valentía, y que cuando dos almas se eligen pese a todo, ni el pasado puede separarlas. El amanecer trajo consigo una nueva etapa para ambos. Alejandro despertó antes que Sofía, y la observó dormir con el rostro sereno, recordando todo lo que habían vivido. Decidió que ya no escondería más sus sentimientos. Esa misma mañana convocó una conferencia en la fundación, frente a todos los empleados y medios de comunicación. Cuando Sofía llegó, sorprendida y nerviosa, él tomó su mano y la presentó públicamente como la mujer que le había enseñado el verdadero valor del amor, la humildad y la fortaleza. Hubo murmullos, miradas incrédulas y alguna sonrisa hipócrita, pero nada pudo opacar la seguridad con la que él habló. Sofía temblaba, sin saber si debía quedarse, hasta que Alejandro le dijo que aquel día comenzaban una nueva vida, no como empresario y empleada, sino como iguales. Sus palabras resonaron en la sala, rompiendo las barreras invisibles que los separaban. La madre de Sofía, emocionada, lloró al verla al fin feliz.
En los días siguientes, los rumores desaparecieron y muchos que antes la despreciaban comenzaron a respetarla. Alejandro cumplió su promesa y transformó la fundación en un refugio para mujeres trabajadoras, dándole a Sofía un papel clave en su dirección. Juntos visitaron comunidades, escucharon historias y construyeron oportunidades para quienes nunca las habían tenido. Con el tiempo, su historia se convirtió en inspiración para otros, un recordatorio de que el amor no entiende de clases ni apariencias. Años después, en la misma mansión donde todo comenzó, celebraron una boda sencilla rodeados de las personas que realmente los amaban. Sofía, con un vestido blanco y una sonrisa luminosa, miró al hombre que un día la había humillado y luego la había redimido con amor. Alejandro, con la voz quebrada por la emoción, le susurró que su mayor fortuna no estaba en sus empresas, sino en haberla encontrado. Y mientras el sol caía sobre ellos, comprendieron que los amores verdaderos no nacen del lujo ni del destino, sino de la capacidad de dos corazones para perdonarse y luchar juntos hasta el final. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no te vayas aún. En la pantalla final te dejo 2 videos que también te van a encantar, llenos de amor, esperanza y segundas oportunidades. Dale like si crees que el amor verdadero no entiende de clases sociales. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios cuál de los 2 videos de la pantalla final vas a ver primero.